Ya, entonces, una intro del workshop. Como les comenté, este workshop es un taller bien técnico, full enfocado en código, eh, que lo que va a tratar es el tema de los racks con búsqueda híbrida. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con búsqueda híbrida? A aplicar búsqueda semántica, que es lo que siempre escuchamos de los racks, similitud de coseno, similitud semántica, por embeddings. Y adicionalmente, en este pipeline vamos a aplicar una búsqueda por coincidencias, ¿ya? Y ambos mundos tienen cosas buenas y tienen cosas malas, entonces al complementarlos, eh, puedes subir bastante la calidad de las respuestas generadas por el proceso de recuperación del RAC, ¿ya? Y después de eso, como hay dos, o sea, al introducir dos componentes de búsqueda, después tenemos que decidir como, ok, pero de los resultados que me da el componente 1 y de los resultados que me da el componente 2, no es tan práctico mandarle al LLM todo lo que se recupere. Entonces ahí vamos a aplicar un proceso de re-ranking, que la gracia que tiene, hay varias formas de hacer re-ranking, hay modelos de re-ranking incluso con LLM. Pero nosotros vamos a aplicar un modelo de re-ranking que es matemático, no tiene inteligencia artificial detrás y se va a basar en los puntajes de similitud que tengan los párrafos de texto o los fragmentos de texto que se recuperen por los dos mecanismos, eh, a través de una fórmula matemática, según el puntaje que tenga cada fragmento en el mecanismo que fue obtenido, y si es que aparecen ambos mecanismos y en la posición en que aparece, se aplica una fórmula que se llama eh, re-ranking por fusión recíproca, ¿ya? Y lo que hace básicamente es que toma los dos mecanismos y puntúa en simple lo que aparece en ambos lugares, y si están en posiciones más altas en ambos lugares les da más importancia. Entonces, con esa técnica de re-ranking, que es súper económica, no necesitáis modelos de ningún tipo detrás de una simple ecuación, tú puedes descartar los resultados que no son tan relevantes a la pregunta que hace el usuario. Como esto es harto código, en un principio cuando hice este workshop, quería explicar el código bien en detalle, pero yo creo que por el tiempo no es posible. Entonces lo que voy a hacer es pasar no tan lento por el código, no me voy a detener como en el detalle del código, pero sí voy a explicar cada componente de forma conceptual. Y lo que hicimos, porque este taller lo hicimos en Mercado Libre a través de IADEPS hace unas semanas. Entonces, el código lo subimos a un GitHub y está en la página de mi empresa, en LinkedIn. Ahí está el post. Entonces, después del taller les dejo el link por el chat y pueden ir a descargarlo. Ahí está. Hay un GitHub y hay un post en Medium explicando el código ya bien en detalle. Y bueno, en el GitHub está todo el código. Entonces, ahí lo pueden descargar, y si es que tienen dudas, me pueden hablar por WhatsApp y no hay problema, ahí lo podemos ir revisando. Así que vamos ya al hueso con esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y que creo que es algo igual bien interesante en este workshop, es que vamos a utilizar un gestor de base de datos que nos permite hacer esta combinatoria de búsquedas híbridas. Ya generalmente tenemos gestores de base de datos de vectores como Face, hay varios más. Tenemos gestores de base de datos de tipo grafos como Neo4j. Tenemos gestores de tipo, no sé, por relacionales como Postgres. Pero la gracia que tiene Postgres, y que a mí me gusta mucho porque es un motor de base de datos muy poderoso, lleva harto años en desarrollo en la comunidad open source. Yo recuerdo haberlo conocido en la universidad como en su versión 3.0, y ya van como en la versión 16. Y la gracia que tiene es que tiene un sistema de plugins extensibles. Entonces, encontré dos plugins. Uno que te permite, como comentaron ahí en el chat, crear índices de vectores. Entonces tú puedes tener una tabla en Postgres, y con este plugin que se llama pgvector, que está acá, pgvector ahí, eh,
lo que puedes hacer es crear una columna en tu tabla de tipo vector. Entonces, con esa columna de tipo vector, tú puedes meter ahí embeddings calculados por un modelo de embeddings e indexarlo, como si fuese una base de datos de tipo face. O bueno, todas las otras de vectores que yo creo que han escuchado, que la gracia que tienen básicamente es que puedes indexar los vectores, porque si tienen millones y millones de chunks de texto indexados, buscar ahí sin un índice es bastante lento. Y por otro lado, también tiene otra extensión que acá no vamos a ver, probablemente después en algún otro workshop lo vamos a ver, pero tiene otra extensión que se llama Apache H. Y Apache H es una extensión para trabajar grafos dentro de Postgres. Entonces, bueno, y Postgres de forma nativa soporta Full Text Search, que es la tecnología que te permite buscar por coincidencias. Cuando quería hacer búsqueda de palabras exactas o palabras derivadas de palabras exactas, Postgres también lo soporta y tiene un tipo de índice para eso. Entonces, en el fondo, en un solo motor de base de datos como Postgres, que además lo puedes hacer escalar en un clúster, que es bastante robusto, puedes tener las bondades de los vectores, las bondades de los grafos y las bondades del texto del full set, de full text search. Y eso es súper bueno. Por eso elegí Postgres. Y bueno, acá vamos a inicializar esto. Se va a conectar. Vamos a inicializar la base de datos con los datos de la conexión. Eh, lo que no subí en el repositorio creo que fue el Docker file para levantar un Postgres con pgvector activo, cosa que no tengan que instalar la extensión. Eso yo lo tengo en mis scripts, me lo pueden pedir por WhatsApp si lo quieren. Si no quieren darse el trabajo de instalar el pgvector dentro de Postgres, me pueden pedir el Docker que ya lo trae instalado. ¿Ya? Y lo que hay que especificar a la columna de vectores que tú vayas a crear en la tabla es la dimensión del vector, porque eso tiene que ver con el índice. Y el modelo de embeddings que vamos a utilizar tiene una dimensión de 1024 componentes. Ya me dice que la tabla ya existía porque yo ya había hecho este workshop, pero tenía la tabla vacía. Vamos a corroborar. Si vamos acá, esta es la tabla, se llama Chunks dentro de Workshop Racks, debe estar vacía. Está vacía, pero tiene la estructura, tiene las columnas, el ID del fragmento de texto, el contenido, el embedding, que es el vector, y el TS vector es el vector que se genera para la búsqueda por coincidencias. Igual es como un vector, pero es distinto. Después lo van a ver cuando inyectemos los datos. Y bueno, metadata, un campo JSON si es que queremos en un futuro agregar algo más a esos chunks. ¿Ya? Ahora vamos a hacer la ingesta de texto. En realidad va a empezar a procesar el texto. Y como libro yo elegí La historia del tiempo, de Stephen Hawking. Ya es un libro del hoyo negro, el tiempo y la relatividad. Aquí cargamos el libro, nos muestra un texto de ejemplo, un párrafo, o sea, un chunk de texto de ejemplo de que se cargó el libro. ¿Ya? Y acá ocurre un proceso interesante, que acá empezamos a ver como los primeros temas que son asociados a los racks y que podrían ser considerados como sus debilidades. Cuando lo típico que uno escucha cuando hablan de racks, eh, ¿qué cosa? Puedo cambiar el diseño del Meet para dejar... Ah, pero yo lo tengo en una sola pantalla, ¿ustedes lo ven distinto? Yo lo tengo en foco, cambiar diseño. Tienen que ir a las tres pelotitas que están al lado del botón para colgar. Y ahí dice cambiar diseño y le pones foco. Y ahí dice cambiarte el diseño porque eso lo tienen que cambiar cada uno, creo. Sí, así. ¿Sí? ¿Le funcionó? Ya, bacán. Entonces, bueno, el primer tema típico de los racks, que le llaman los racks naive, que son como los racks ingenuos o los racks más simples, es que yo tomo un libro, un PDF, un paper, lo que sea,
y le aplico un fragmentador de texto simple, que básicamente lo que hace es o corta el texto eh, al llegar a cada punto o al llegar a cada salto de línea, o algunos incluso tú les pones el tamaño del fragmento de texto y le decís, mira, quiero que el tamaño tenga 512 tokens. ¿Ya? Pero eso tiene un problema bien grave, que es cuando yo corto texto arbitrariamente de forma como mecánica o a través de una heurística, nada me asegura que se genere el corte del texto en un punto crucial, que era muy relevante para ese mismo fragmento. Entonces quizás justo iban a empezar a hablar de algo que era muy importante para el fragmento que estoy cortando y se cortó y quedó en el otro lado. Ya, pero como, claro, como comentan, se pierde contexto. Y claro, cuando apareció ese problema, quisieron resolverlo de forma muy simple agregando un parámetro de overlap, que era como, ok, cortemos con 512 tokens, pero que haya un solape de 100 tokens por abajo y un 100 tokens para arriba. Y claro, ahí decís, puede que agarre algo de contexto, pero nada me asegura nuevamente que si con los 512 más el solape justo viene un corte relevante, te puede pasar lo mismo. Entonces al final, eh, ese problema al cortar de forma como arbitraria o matemática o a través de una heurística cuadrada, no funciona. Eso es típico que los racks empiezan a alucinar porque al LLM, además en el prompt, como uno le dice que base su respuesta única y exclusivamente en lo que dice el contenido del rack y no utilice los conocimientos propios, va a responder, incluso si el mismo LLM se está dando cuenta que falta información, va a generar una respuesta mala. ¿Ya? Entonces, para mitigar ese efecto, hay otra técnica que utilicé acá, que no sé si la han escuchado, que se llama Semantic Chunking, ya que es el fragmentador semántico. Y el fragmentador semántico, lo que busca, lo vamos a ejecutar acá, porque arriba lo que hicimos en este proceso acá, lo que hicimos fue aplicar un segmentador típico, el naive, y cortó el libro en 985 fragmentos. ¿Ya? Y acá vamos a aplicar un fragmentador semántico. Y el fragmentador semántico, bueno, primero empieza a calcular los embeddings, porque al ser semántico necesita los embeddings para hacer su análisis, y lo que hace es generar los cortes en los chunks a través de la diferencia semántica que hay entre cada corte, ya, o sea, perdón, entre cada párrafo. Entonces va comparando párrafo a párrafo de forma secuencial. Si el párrafo 1 con el párrafo 2 tienen una similitud semántica muy cercana o su distancia semántica es muy cercana, entonces esos dos párrafos se van a agrupar. Si el párrafo 3 también tiene una similitud muy cercana al párrafo 1 y 2, se van a agrupar. Pero si el párrafo 4 tiene una similitud semántica que no es cercana ni al 1, ni al 2, ni al 3, que ya están agrupados, ahí se va a generar un corte y el chunker va a decir, oye, acá tengo que fragmentar el texto porque el párrafo 4 semánticamente dista mucho del párrafo 1, 2 y 3. Y este gráfico lo que muestra es cómo se generaron los cortes. Cada cruz es un párrafo. ¿Ya? En el eje Y está la distancia semántica y en el eje X está la posición del texto, así como el carácter 2000, carácter 4000, carácter 6000. Y acá podemos ver cómo se cortó, o sea, cómo se fueron agrupando. Por ejemplo, este chunk de texto juntó todos estos párrafos porque tenían similitudes que no pasaban el umbral. Y este umbral funciona en base a percentiles. Hay varias formas de implementar el fragmentador semántico, pero esta es con percentiles. Cuando la diferencia de un párrafo respecto del resto pasa el percentil 95, ahí se corta y genera un grupo de párrafos que van a ser tratados como un nuevo fragmento. Me quiero detener un segundo porque he hablado hartas cositas técnicas y quisiera saber si alguien tiene alguna duda al respecto hasta ahora de lo que he hablado, ¿no? Sobre el fragmentador semántico, cómo funciona, sobre Postgres quizás. Así que ahí me comentan, si no, sigo adelante. Sí, efectivamente, puedes hacer que tú cambies ahí el percentil. En esta implementación que es por percentil, podría implementarlo de varias formas, pero sí. ¿Cuántos millones de vectores se consideran un volumen moderado y cuántos elevados?
Eso es bien relativo porque al final el volumen, o sea, el volumen da un poco lo mismo. Lo que importa mucho es la cantidad de infraestructura que tú necesitas para poder servir un volumen de forma adecuada y de forma usable. Entonces, por ejemplo, si tengo un volumen de 1000 fragmentos de texto que van a generar 1000 vectores, probablemente solo puedo correr en mi celular o en mi notebook. Si tengo algo con 1 millón de vectores, probablemente ahí ya necesite una máquina un poquitito más grande, sobre todo por memoria, porque los índices en las bases de datos consumen alta memoria RAM. Si ya estoy hablando de 10 millones de vectores, probablemente necesite harta memoria, un servidor, y no sé si Postgres ahí ya va a ser la herramienta para poder servir 10 millones de vectores. Ahí tal vez funcione mejor un Face, que es una base que fue concebida para servir vectores, pero tiene la característica que solo podéis servir vectores. Entonces ahí tenéis que empezar a implementar varios almacenes donde, no sé, puedo tener una base de datos relacional en un lado, quizá un MongoDB con documentos, un Face solo para los vectores, un Neo4j para el grafo, si es que son grafos muy grandes, y después relaciono todo por índices. Son arquitecturas más complejas, pero se estila hacerlo de esa forma porque en general ningún motor de base de datos es como el santo grial o como una navaja suiza que te sirva para todos los casos de uso, ¿ya? Pero con implementaciones chicas, término medio, como para una pyme, no sé, hablemos de una solución en donde yo meta, no sé, 1 millón de páginas, por ejemplo, indistinto la cantidad de documentos, que importa la cantidad de páginas, probablemente con una máquina relativamente mediana pueda servirlo súper bien con Postgres. Me dicen, hay casos de uso que requieren indexación, búsqueda o QA sobre muchos vectores, mayor a 10 millones, por ejemplo. Claro, ahí podría, no sé si podría no ser conveniente usar Postgres, sino que te va a pasar lo mismo que con el Rack Native. O sea, si es un Postgres que no se le hizo ningún tipo de fine tuning en la configuración del servidor o en su configuración y lo usas así como viene out of the box, y le metís 10 millones de vectores, probablemente eso no va a funcionar. Postgres es un sistema que se puede configurar y se le puede hacer configuración fina en función de los casos de uso. Ya ahí entran los famosos expertos en bases de datos, porque ellos saben configurar muy bien los sistemas de bases de datos. Es todo un tema. Y Postgres tiene la gracia también de que tiene extensiones que te permiten ejecutarlo en un clúster de base de datos o en un clúster de máquina. Entonces, no necesariamente va a tener un tremendo servidor con millones de recursos ejecutando un Postgres de 10 millones de vectores, sino que puedes ejecutar varias, hacer como una farm, como una granja de mini Postgres, donde puedes usar, por ejemplo, la tecnología de Postgres de sharding, en la cual tú puedes particionar las tablas bajo una heurística. Entonces yo podría decir, mira, todos los índices que cumplen con cierto patrón, yo los puedo particionar. Entonces, las particiones, o sea, ya no vaya a tener una tabla con 10 millones de registros, podéis tener 10 tablas con 1 millón de registros cada una, pero para el usuario final y para la consulta, la ilusión es que es una macro tabla de 10 millones de registros. Entonces, hay varias formas de hacer escalar Postgres, sharding, cluster, depende mucho del caso de uso. Eso. ¿Más dudas o continuamos? Sí, las bases de datos son todo un mundo. No son tan... O sea, instalarlas y hacerlas funcionar es súper fácil, pero configurarlas es todo un mundo. Entonces, bueno, como les comentaba, acá si se fijan, se generaron... Ah, pero me conectó algo a la Carla. Entiendo que Postgres es una base de datos robusta y que al integrar los embeddings en una nueva columna podemos aprovechar la indexación vectorial. ¿Qué otras ventajas ofrece este enfoque frente al uso de una base? La única ventaja que tiene, Carla, es que tenéis todo en un mismo motor. Y eso te simplifica la arquitectura, porque si, por ejemplo, yo necesito asociar mis embeddings a una tabla que tiene varias propiedades o varias columnas, y meto los embeddings en Chroma, por ejemplo, o en Face, y en Postgres o MySQL hago como toda la parte relacional, eso te genera un problema arquitectónico. O sea, no un problema, sino una complejidad, porque
va a tener que tener ambos almacenes sincronizados. Y eso es una tarea que tiene muchos casos de borde. El día de mañana estás inyectando varios vectores y se te cayó a mitad y te quedaron los vectores insertos en Chroma, pero no se lograron insertar los registros en Postgres, administrar eso y hacer un rollback de todo lo que insertaste tiene sus desafíos. Entonces, el simple hecho de poder simplificar esa arquitectura y poder tener todo en un mismo motor, eh, te, te hace la vida más amable de alguna forma. Pero nuevamente, ¿no? Una navaja suiza podría ser que en algún momento experimentes problemas de escalabilidad y tengas que ver si hace un clúster con Postgres, si haces sharding de las tablas particionándolas, o simplemente si ya llegó el momento de irse a un motor como Face, que Face administra millones y millones y millones de índices, o sea, perdón, de vectores de forma muy eficiente, pero solo hace eso. Entonces, es un tema más como arquitectónico. Face, así. Bien. Muchas gracias, Carla. Entonces, volviendo. Bueno, en el gráfico se ve cómo el fragmentador semántico agrupó los fragmentos en función de su similitud. Entonces ahora los fragmentos o sea, los fragmentos se agruparon y los cortes en el documento se generaron cuando el fragmentador semántico de texto detectó que había un cambio muy abrupto de tema. Entonces, de alguna manera, el fragmentador semántico como que nos genera capítulos virtuales dentro del documento, capítulos que no tienen un nombre, pero sí que representan una significancia semántica. Y eso nos permite minimizar ese efecto del RAG naive, donde yo cortaba los fragmentos de forma arbitraria y nada me aseguraba que estaba cortando en un punto crítico donde se podía perder contexto. Con el fragmentador semántico, de alguna manera, mejoro eso bastante, pero tampoco lo resuelvo al 100%. Hay otras técnicas más complejas como meter grafos y, y otros tipos de fragmentadores, pero son un poquitito más avanzadas, quizás las veamos en futuros workshops, y además son como para un workshop solo del fragmentador, porque son más complejas. Eh, lo que yo puedo comentar al respecto ahí es que no hay una receta general para hacer racks. Ya todos los racks son distintos, puede que a un dominio de conocimiento le funcione súper bien el fragmentador semántico, puede que a otro el fragmentador naive con la heurística de cortar cada 1000 tokens también funcione súper bien porque quizá el contenido está súper como aislado dentro del documento. Entonces no hay una receta. Esto es como hay que analizar cada caso de uso, hay que entender el negocio que queremos modelar o, o el conocimiento que queremos representar en un rack y recién ahí empezar en base a la experiencia que hemos adquirido o los conocimientos que tenemos sobre estas técnicas, empezar a generar hipótesis, como mira, a ver, este cliente que tiene los documentos de esta forma, me suena más que necesita un grafo, porque su data está altamente relacionada y un grafo representa relaciones. ¿Cachai? Claro, muy buen ejemplo. Si tenía una factura, probablemente el naive funcione súper bien, o posiblemente un rack no es la solución, porque una factura es una estructura súper bien definida. Entonces, tal vez un rack podría ser como una sobredosis de tecnología o una factura. O una factura la puedes representar en una tabla relacional de Postgres y no vaya a tener mayor problema, o en un Mongo como un documento, ¿cachai? Entonces también es bueno ese ejemplo porque depende mucho del caso de uso y podría hacer sentido hacer un rack para una factura, pero ojo con el caso de uso, porque podría ser que ¿cómo se llama? Que estén haciendo como una sobredosis de utilización tecnológica, lo cual se va a traducir en más recursos, en más complejidad, que quizás no es necesaria y tal vez se podía resolver de una forma más tradicional o, o simple, ¿ya? Y podría dar igual o mejores resultados. Los cortes son las líneas verticales, sí, los cortes son las líneas verticales y las cruces son los párrafos. Y en el eje X está la posición del párrafo como en el número de palabras, la palabra 6000, la palabra 8000 y así, ¿ya? Bueno, esto generó
pasamos de 985 párrafos que se habían generado con el RAG naive a grupos semánticos de 152, donde tuvimos una reducción bastante importante, lo cual podría ser un buen indicador. Ya no tengo tantos chunks, ahora tengo chunks más que tienen más contenido, y el tamaño promedio de los chunks es de 192 palabras. Y acá hay un grupo ejemplo de un chunk. ¿Ya? Vamos a un gráfico. Acá lo que estamos viendo es cada esfera representa un chunk, pero del grupo semántico, no de los naive que hicimos en un principio. Representa un chunk del grupo semántico, de los nuevos, de estos 152, que serían estos nuevos grupos que se hicieron en este gráfico. ¿Ya? Y lo que nos dice este gráfico, y que es una forma que nos permite entender la complejidad que hay detrás de un RAG, es que si se fijan, se ven clusters. ¿Ya? Acá hay un grupo de chunks que hablan de cosas muy similares, por eso están situados en el mismo cuadrante. Acá hay otro grupo de chunks que hablan de cosas muy similares y están situados en ese cuadrante. Y acá hay otro grupo que quedó en ese cuadrante allá más extremo. En el centro quedaron como subgrupos. ¿Cómo llegamos a este gráfico? Tomamos los embeddings, que muchos sabemos que son vectores de alta dimensionalidad que no se pueden graficar porque tienen en general desde 356 componentes para arriba. Los modelos más chicos de embedding son de 356, después vienen los de 768, estos son de 1024, ChatGPT tiene embedding de 1536, estos son de 1024. No los podemos graficar, entonces los pasamos por un algoritmo llamado UMAP, está acá, UMAP, que es un reductor de dimensionalidad, pero la gracia que tiene es que cuando toma vectores de alta dimensionalidad y los transforma en un vector de 3 dimensiones, para poder graficarlo, en este caso, lo que hace es preservar la topología del espacio vectorial gigante que hay ahí. Entonces, ese espacio de 1000 dimensiones que ni siquiera nos podemos imaginar, por mucho que sea un espacio con muchas dimensiones que nuestra capacidad no nos permite imaginar, sí tiene una topología, tiene como una geometría interna. Entonces, UMAP se ocupa de matemáticamente generar una proyección a un espacio más pequeño, que en este caso fue de 3 dimensiones para poder graficarlo en Paint, pero mantiene esa topología. Y ese efecto de mantener la topología permite que las cosas que, como son embeddings, y los embeddings representan, una de las cosas que representan es el significado semántico de los fragmentos de texto, permite que veamos en este espacio de 3 dimensiones los fragmentos que se parecen cercanos entre sí. No lo sé, no tengo certeza de cómo mantiene la norma, porque nunca me he metido a leer eh, como la matemática al detalle de UMAP, solo sé como conceptualmente lo que hace, que es un modelo muy respetado y muy utilizado en la reducción de dimensionalidades. No es un modelo como de reducción por varianza, por ejemplo, como PSA, sino que es basado en la topología de los espacios vectoriales, ¿cachai? Eh, lo que sí te pide y que UMAP no funciona bien es que si tú no le pasas si tú los vectores no se los pasas normalizados, no funciona bien. Ahí funciona súper mal. Si a UMAP le pasas los vectores normalizados, funciona muy bien. Entonces tal vez no trabaja con la norma y por eso te pide que vengan normalizados. Y de hecho este modelo de embeddings que yo estoy utilizando viene con los vectores normalizados. En general, hoy en día los modelos de embeddings todos vienen normalizados, porque como se utilizan para generalmente ver la similitud semántica y esas cosas, ahí no te importa mucho como la magnitud del vector, te interesa el ángulo del vector. De hecho, la similitud del coseno, cuando tú comparas fragmentos de texto para ver la similitud del coseno, lo que tú estás midiendo es en qué ángulo apuntan esos vectores, qué tan distantes están esos ángulos, pero no importa su magnitud. Si un vector tiene magnitud 10 y el otro tiene magnitud 500, a la similitud del coseno le da lo mismo.
lo que le importa es que los dos estén apuntando al mismo ángulo. ¿Ya? Entonces todo esto en general trabaja, o sea, estos algoritmos trabajan de forma normalizada porque les tenéis que pasar los datos así, si no se desempeñan súper mal y cambian harto los resultados si es que no lo haces. ¿Ya? Pero bueno, mira, volviendo al punto de este gráfico, lo interesante de este gráfico y que nos muestra una dificultad con todo lo que tiene que ver con texto, es que acá están todos los chunks que hablan de un tema similar, en este caso de acá, en este clúster. Pero la escala de color nos muestra la posición del chunk en el documento. Este documento tenía alrededor de 150.000 caracteres. Entonces los chunks de texto que están al principio del documento están pintados de color morado y los que están al final del documento están pintados de color naranja, o sea, perdón, de color como amarillo manzana. Y los que están en el centro son medios verdes. Lo que nos muestra esto es que hay temas semánticos similares que se hablan alrededor de todo el documento. Y eso puede ser un problema, porque lo que tú habrías esperado al aplicar un chunk semántico o algún tipo de chunk en un universo como más perfecto, es que ojalá el libro se haya desarrollado tratando temas de forma ordenada. Pero acá estamos viendo que el libro de forma semántica, o sea, que los temas semánticos del libro están repartidos por todos lados en el libro. Entonces, por ejemplo, si este clúster de acá fuera, recuerdan que el libro era La historia del tiempo, si este clúster habla de los hoyos negros en general, se está hablando de los hoyos negros en prácticamente todo el libro. Y eso al momento de hacer la recuperación, cuando yo pregunte, quiero saber de los hoyos negros, tengo que tener un sistema de recuperación que me permita traer información desde todo el libro y no desde una sola sección del libro. Entonces esto nos muestra como la complejidad que hay detrás de los textos y del lenguaje natural, que siempre tendemos, como nosotros estamos muy habituados al lenguaje natural, tendemos a minimizarla. Y acá el mismo gráfico, pero se le aplicó un algoritmo de clustering para ver si es que los chunks hacían algún sentido. Entonces vemos que se clusterizaron bien. Acá en el centro igual se generaron algunos clusters que están bien definidos, algunos más que otros. Por ejemplo, este está súper bien definido, este está muy definido, pero acá están un poquito mezclados, entonces probablemente entre el naranjo, el rosa y el café sean temas más similares y por eso los clústeres no quedaron tan divididos. Ahora, estos clústeres son solo para efectos visuales, para que entendamos lo que está pasando, pero no tienen nada que ver con el funcionamiento del rack. Y bueno, y acá le pedimos a un LLM que le pusiera una etiqueta a cada clúster. ¿Cómo lo hicimos? Le mandamos los chunks de texto de todo el clúster, le decíamos, oye, el clúster 0 que es el azul, creo, ¿no? Claro, el clúster 0 es el azul, le mandamos un LLM todos los textos del clúster 0 y le dijimos que les pusiera un nombre. Entonces acá les puso nombre a los clústeres. Dijo, el texto describe la evolución de la comprensión del universo, bla, 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 el modelo copernicano, gravedad newtoniana, relatividad, teoría cuántica. Entonces ahí generó los títulos para cada clúster. ¿Ya? Y acá vemos otro gráfico que es una representación un poquito más amable de este de acá, de este que está acá, en el cual yo veo nuevamente el eje X es la posición en el libro, como en la posición en términos de número de palabras, y vemos cómo a medida que avanza el libro van apareciendo temas que tienen que ver con cada clúster, y están súper mezclados. ¿Ya? Y el largo es el largo del fragmento de texto. Estos son los fragmentos de texto que se generaron arriba en el chunker semántico, pero fueron pintados con un color acorde al clúster en que fueron etiquetados esos fragmentos. Entonces acá el libro parte hablando del tema del clúster 0, se salta al rosado, salta al verde, después baja de nuevo al clúster 0, de ahí salta al rojo, habla de eclipses, tierra redonda, y así vas viendo cómo a medida que avanza el texto, vas cambiando de temas en el libro. Y eso te permite ver la complejidad que va a tener tu RAG, porque vemos que los temas están bien desordenados a medida que avanza el libro. Si se fijan en el mapa acá abajo, hay unas partes que están, como acá, está súper desordenado. Toda la temática del libro va cambiando harto entre cada posición que se va dando.
en las páginas, por ejemplo. En algunas páginas probablemente se habla de más de un tema. ¿Ya? Carla había comentado eso, se pueden retomar puntos. Ah, sí, sí, efectivamente. Bueno, y acá, si graficamos los clústeres nuevamente con UMAP, vemos que están bien separados, así que eso igual es bueno, porque nos dice que nuestros clústeres de alguna manera tienen una buena calidad. Los chunks se separaron en teoría bien porque están bien distantes entre sí. Si todo esto estuviese muy aglomerado, significa que nuestro algoritmo de chunk semántico o tenía un umbral malo, el 95, o sea, el percentil 95 tenía como umbral para este ejercicio, pero si todo hubiese dado muy aglomerado, probablemente ese parámetro habría que haberlo modificado. ¿Ya? Ya, y ahora vamos al RAC, porque con eso ya vimos toda la parte de cómo se segmentó el texto con esta técnica de chunk semántico. Antes de pasar a la próxima sección, les pregunto si tienen alguna duda, algún comentario o continúo. Ya, seguimos entonces. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que, como les comenté en un principio, este rack va a generar búsquedas híbridas. Ya por un lado, búsqueda semántica a través de los embeddings, que son súper buenos capturando conceptos, ideas generales. Si yo busco felinos, por ejemplo, los embeddings me permiten encontrar gatos, tigres, pumas, chitas, etcétera. Sin embargo, hay veces cuando yo quiero hacer una búsqueda más precisa, más técnica, o una abreviación como SII, Servicio de Impuesto Interno, los embeddings no capturan eso, porque las abreviaciones generalmente no tienen como significancia semántica para un modelo de embeddings. Y hay veces que también quiero encontrar algo que sea muy preciso. Por ejemplo, cuando busco el nombre de una persona, eso tampoco tiene una representación semántica dentro de un espacio vectorial de embeddings. Obviamente, si pongo un nombre, se le va a generar un embedding y todo, pero no va a haber una representación semántica, porque el nombre no tiene un significado, más allá que etiquetar a una persona. Entonces, cuando tú juntas las dos técnicas de búsqueda por coincidencias, que son los índices full text search de Postgres, con los vectores, se genera una combinatoria bien poderosa. Entonces, lo que vamos a hacer con este proceso, vamos a extraer las palabras desde los fragmentos de texto que son más relevantes para el texto. Ahí se están extrayendo. Y ahí se utiliza un algoritmo que se llama BM25, que es de Google, o no me recuerdo si es de Google, pero Google lo usa mucho en sus buscadores, que nos permite a partir de un texto recuperar cuáles son, en este caso yo lo usé de esa manera, recuperar cuáles son los keywords más relevantes. Entonces, al pasar el texto, el libro, por el BM25, nos dice que estos son los textos más relevantes en el libro y el tamaño de la palabra es la relevancia. Entonces, en este texto de física teórica y relativista sobre agujeros negros y el tiempo, claramente universo, mucha relevancia, teoría, mucha relevancia, tiempo, mucha relevancia, velocidad, probablemente se va a hablar de la velocidad de la luz, relatividad. Y los otros ya hay términos más chiquititos, pero todos estos términos que extrajimos los vamos a utilizar para generar nuestra componente de búsqueda eh, por coincidencia y no por embeddings. Y acá vamos a generar el índice ya definitivamente, en donde vamos a pasar los grupos semánticos con su respectivo embeddings y los grupos de keywords con sus respectivas palabras clave. Sí, es como un re-ranking de palabras en el chunk, pero usa un algoritmo que no me acuerdo cómo funciona, pero es súper bueno, el BM25. Que veo un algoritmo matemático, pero no es como un modelo. No tiene nada de machine learning ni inteligencia artificial, es un proceso bien determinista. ¿Ya? Y después pueden buscar cómo funciona. Yo no recuerdo en detalle cómo funciona, pero sé que es muy bueno detectando palabras claves. ¿Ya? Y ahora vamos a inyectar todos los
segmentos con sus respectivas palabras clave detectadas por BM25 y con los embeddings. Ahí se están insertando. Y si vamos a la base de datos que habíamos visto hace un ratito, ahora están acá los contenidos, los fragmentos de texto, con su vector de embeddings, que es gigante, 1024 dimensiones, y con el vector de búsqueda Full Text Search, que es un vector en el cual se mete el keyword o parte del keyword como la palabra base, y tienen un peso relativo, creo, dentro de todo el documento. Entonces ahí están todas las palabras, o parte de las palabras, o la base de las palabras, que se extrajeron por BM25, y Postgres las transforma en este índice, porque BM25 no te da esta estructura. BM25 te da la palabra completa, pero Postgres decide, al ser un campo de tipo TS Vector, cómo estructurarlo como un vector de búsqueda completa. Ya, él le da esta estructura con los números, con los pesos, y él decide cómo tokenizar la palabra. Ya, tú le especificas que es un vector de búsqueda completa en español, tienes que especificar el idioma. ¿Ya? Y acá en metadata están los keywords que extrajo el BM25, pero no los vamos a usar, solamente están como metadata, como referencia. Entonces, ahora tenemos armado el índice del RAC, que es un índice híbrido, y vamos con la recuperación híbrida. Entonces ahora vamos a hacer una pregunta, la query que le vamos a pasar al RAC, si tiene información sobre el experimento de la doble rendija. Vamos a darle clic. Y para esa query se retornaron, bueno, yo le puse que cortara a los 20 fragmentos de texto más relevantes, están ordenados por relevancia, que extraiga los 20 más relevantes. Entonces aquí trajo los 20 más relevantes con su puntaje de relevancia, que esos son fórmulas que están en la query de SQL que va a buscar a los almacenes, o sea, a la tabla del RAC, que eso después lo pueden ver en el código. Y acá en Search Type les dice si es que este fragmento fue encontrado por embeddings o por búsqueda de coincidencia. ¿Ya? Trajo esos 20. Y acá viene el re-ranking que yo les comentaba, el recíproco, que va a traer los 7 más relevantes. O sea, desde los 20 que trajimos con la recuperación, acá vamos a aplicar un re-ranking para sacar los que no son tan relevantes. Recuerden que a los LLM, mientras más data le manden, no necesariamente es mejor. Cuando uno les manda data que no tiene nada que ver con lo que estamos preguntando, es como data basura. Y a veces eso produce calucina. ¿Ya? Y ahora nos quedamos con los 7 más relevantes. Ahora, el puntaje de este re-ranker en particular no va de 0 a 100. Tiene una escala que no es interpretable. ¿Ya? Más alto, mejor, más bajo, peor. No tan relevante. Y ahora otra parte interesante, el prompting, que es una parte muy importante en el asistente o en el RAC, en el cual acá le decimos que lo típico, que si no tiene información o no hay información en los chunks de texto que le estamos pasando asociados a la pregunta del usuario, no responda y diga, acá le estamos diciendo que si no encuentra información, responda esto. Sin embargo, o sea, que parta diciendo que no tiene información suficiente, pero que puede ofrecerte información sobre un tema relacionado que podría ser de su interés. También le decimos que no utilice conocimientos propios, que no adivine, que no haga ninguna indagación y que solamente se mantenga en torno al conocimiento de los chunks de texto que le estamos pasando. Ya le estamos pidiendo que responda en Markdown también para que nos formatee la salida, que puede resaltar algunas palabras clave en su respuesta, etc. Entonces ahora vamos a probar la sintetización de este prompt con estos fragmentos que fueron el resultado del proceso de re-ranking para quedarnos con lo más relevante. Y ojo que esto va a correr de forma local en este servidor de inferencia que está acá. No vamos a mandarlo a OpenAI, ni a Anthropic, ni nada. Se va a ir a un servidor local que estamos corriendo un modelo Mistral de 24 billones de parámetros.
Y faltó darle clic al prompt. Y ahí está contestando el modelo. Entonces nos contestó en función de los textos que extrajo del libro, lo formateó como le pedimos, con Markdown, con títulos, subtítulos, etcétera. Y vamos a probar ahora qué tan bueno es este modelo siguiendo instrucciones. Y eso es algo muy importante en los racks, porque nosotros podemos hacer un prompt donde le pidamos al LLM que se niegue a ciertas cosas, pero si el modelo no es bueno siguiendo instrucciones, simplemente no lo va a hacer. Y nosotros le dimos la instrucción en ese prompt de que se mantuviese en el conocimiento de los chunks que le entregamos, que no responda si no sabe. Entonces vamos a preguntar por algo que no tiene nada que ver con el libro. Por ejemplo, le voy a decir, necesito saber una receta de pizza, pizza margarita, por ejemplo. ¿Ya? Esto siempre va a traer, y acá hay un fenómeno interesante, yo acá estoy preguntando algo que no tiene nada que ver con el contexto del libro. Sin embargo, los modelos de similitud siempre van a traer información, porque puede que sean muy poco similares. ¿Ya? Igual va a haber una similitud detrás. El modelo siempre te va a dar una respuesta. Y si se fijan, acá hay un score de 100 y acá uno de 33, y acá puede ser una falencia del query de SQL, que esta escala la está haciendo relativa a los resultados. Ahí quizás sería mejor que el score fuera el real, porque la query, o sea, el Postgres te va a dar un score absoluto, que probablemente en este caso era muy bajo, de 0, algo, pero la query lo normalizó a la escala máxima y mínima de los scores que se obtuvieron. Entonces eso quizás no es tan bueno porque es confuso. Ahí vemos un score de 100, algo que no tiene nada que ver con la receta de pizza margarita. Ya lo vamos a rankear y vamos a preguntar al LLM sobre la receta de pizza. Entonces, si se fijan, esto es un buen modelo que sigue las instrucciones, dice no dispongo de información suficiente en mi base de conocimiento, sin embargo puedo ofrecerte información sobre la teoría de relatividad general y mecánica cuántica, que fue como lo que le pedimos en el prompt que hiciese si es que no encontraba información. Y eso, ahí hicimos una pasada en un poquitito menos de una hora de todo lo que es un rack híbrido desde la construcción del almacén y el storage de la información, tanto para los vectores como para la búsqueda por coincidencia. Pasamos por la técnica de chunker semántico para poder generar estos cortes, tratando de evitar ese fenómeno de cortar imprudentemente en un lugar donde no se debiese cortar o donde el corte genera una pérdida de contexto, como bien comentaron. Y después vimos el proceso de re-ranking que en teoría permite filtrar y quedarte con lo más relevante, para no mandarle tanto texto al LLM, porque eso es como gastar recursos de más y se puede inducir a la alucinación si le estoy mandando texto que no tiene que ver con mi respuesta. Como mejora, creo que podrían descargar el código y ver si pueden modificar la escala. Esa escala que está ahí relativa no es tan buena porque siempre dan números de 0 a 100, incluso cuando las búsquedas no tienen una significancia semántica muy alta. Así que ahí los invito a que puedan cambiarlo. Les voy a mandar el link del código, denme un segundito. Por mientras lo escucho, si es que tienen alguna duda, porque ya con esto vamos cerrando. Dale nomás. Sí. En algún momento mencionaste de que no vas a ir a ChatGPT, pero Sí, vas a ir a una base local, algo así entendí. Esa parte no me quedó muy clara. ¿Por qué no darle el contexto a ChatGPT? perfecto, ya sí te entiendo. Sí, efectivamente, este taller, una de las gracias que tenía, que por tiempo no lo vimos acá, pero lo podemos ver en otro, es Ujú. que
toda la inferencia se hace de forma local. Esto no ocupa ningún servicio de APIs. El modelo de embeddings está corriendo acá. Este es el modelo de embeddings, ¿ya? Este es el modelo de LLM. Si se fijan, dice OpenAI porque es un Ah, servidor, pero no va a OpenAI. Dice ya, OpenAI porque es un servidor de embeddings donde la API es compliant con OpenAI. Esto quiere decir que la API que levanta este servidor de embeddings es estructuralmente similar a la de OpenAI. Entonces, la gracia de eso es que el día de mañana, si tú quieres no usar más OpenAI, te querías un modelo local, lo levantas con una API de este tipo y no tienes que cambiar tu código. Lo mismo el LLM. El LLM está corriendo acá en local con una API o con una API compliance OpenAI que tiene la misma estructura que la API de OpenAI, pero está funcionando todo de forma local. De hecho, acá nos dice cuántos tokens generó por segundo, etcétera. ¿Cuál es la gracia de eso? Que en términos de racks, muchas veces las empresas vuelcan información súper sensible. Y al menos en Chile estamos con temas de política de seguridad. Acabamos de promulgar leyes de política de seguridad de datos, en donde todos estos temas de la información sensible van a ser muy complejos. Y hay muchas empresas hoy en día, como los bancos, el retail, que si tú le hablas de mandar sus datos a una API en Estados Unidos o incluso a una API o a un endpoint privado de OpenAI que se puede hacer en Azure, los complica un poco, porque dicen, yo no quiero mandar mis datos a una empresa que hace modelos de inteligencia artificial, me gustaría tener esto o en mis dependencias o en mi propia nube, y eso lo podía hacer con modelos locales. ya, perfecto. Sí, por ese lado iba por el tema de la seguridad. ¿Y ese modelo local, cómo dijiste que se llamaba? El que estoy usando acá es un Mistral Small, Mistral Small, ya, ok. sí, Mistral Small. So, Les voy a mandar el link que está acá en la página de la empresa, pero espérenme, acá, como que ahí se pueden meter, los dejo en el chat. Si sí, me ayudan con, si me ayudan con un seguir, genial. es súper Y importante eso, Darío, porque hay casos de uso que por naturaleza del negocio, digamos, no hay que llevar información sensible a otras nubes. sí, es que eso es el llegar y mandar datos a un proveedor externo es súper complejo porque si bien tienen políticas de resguardo, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo como estudio de abogado mando una demanda de alguien, personaje importante en Chile? Eso por alguna razón se filtra en las APIs de allá de OpenAI y después esa información lo usan para entrenar un chat GPT-5. Entonces en el chat GPT-5, cuando tú preguntís, no, ¿qué sabes de Juanito Pérez? Y si esa demanda se filtró, te va a decir todo lo que sabe de Juanito Pérez, incluyendo el contenido de la demanda. Entonces son casos muy poco probables que ocurran, como salir a la calle y que te atropellen, pero si ocurre, muy grave, es muy, muy grave. Entonces por eso la inferencia local pareciese ser algo que va a empezar a estilarse harto en un mediano plazo, al menos las empresas que manejan información muy sensible. Dale, Carla, te habéis levantado la mano. Sí, gracias, Darío. Oye, me quedó la duda de por qué un modelo no sería capaz de seguir instrucciones. Y lo segundo es que entiendo que el RAG principalmente pues funciona por esta parte semántica, ¿no? Pero ahorita que utilizamos o que identificamos los keywords, eso nos da como una capacidad de filtrado mayor para disminuir las alucinaciones, o esa última parte no la terminé de comprender también. Ya, mira, son varias cosas. Lo primero, los modelos, una de las dificultades y gran desafío de los modelos de los LLM es controlarlos. No siempre hacen lo que queremos. Hay veces que nos frustramos, que les preguntamos y no nos siguen lo que les estamos pidiendo y hacen otra cosa, hacen otra cosa. Y eso tiene que ver por su naturaleza que no es determinista, si al final los LLM son un proceso estocástico gobernado de cierta forma por el azar, y además autorregresivo, entonces dependen del token anterior para ver qué es lo que sigue. Entonces, en su mecánica autorregresiva estocástica, dominarlos para que hagan lo que tú quieres es bastante complejo, desde como la estadística que representan, ¿cachai?
desde el proceso que representa. Por eso depende mucho su capacidad para que sigan instrucciones. Es un proceso que se le hace de alineamiento al final, después de que son entrenados con todo el volumen de datos. Y ese proceso, la calidad que tenga, va a depender qué tan bueno el modelo siguiendo instrucciones. De hecho, hay una métrica, IF-EVAL. Cuando ustedes vean las métricas de los modelos, fíjense en el IF-EVAL. Porque si esa métrica es abajo de 80, ese LLM va a ser un problema porque no lo van a poder controlar. Y no va a ser lo que usted, o sea, va a hablar del tema que ustedes le piden, pero no va a ser lo que ustedes le piden. Y va, no sé, pues si le dicen, oye, respóndeme con un JSON, con tal estructura, probablemente te va a cambiar la estructura o no, o de una, no te va a responder en un JSON. Entonces esa métrica IF-EVAL representa la calidad del proceso de alineamiento que se le hizo para seguir instrucciones al LLM. Eso es muy importante. Pero por su naturaleza principalmente son como animales difíciles de domar. Esa es como una forma de verlo. Y la otra, ¿qué más me había preguntado, Carla? Ah, lo de los keywords y semánticos son complementos, porque la búsqueda semántica busca conceptos, busca ideas, busca cosas más globales, y la búsqueda por keyword es una búsqueda por coincidencia, busca cosas más particulares, que sean exactamente igual a lo que tú estás buscando. Entonces, al buscar en los dos mundos y después re-rankear los resultados, te quedas con lo mejor de los dos. Ya, está genial. Muchas gracias, Darío. Estuvo muy bien esta plática. Vale. Sergio, tú tenés la mano arriba. Sí, hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias, Darío. Súper claro. Una cuestión nomás, una consulta súper sencilla. Para poder correr este modelo localmente, ¿qué tipo de infra tendríamos que tener? Ah, ¿O bueno, qué ese equipo? es un buen punto, porque para correr un modelo relativamente mediano, como para poder usarlo ya en un ambiente productivo, necesitas al menos 48 gigabytes de memoria de video. Y eso generalmente no es tan barato porque implica una GPU cara, de alto costo. Entonces necesitáis o dos GPU de 24 GB, que deben andar alrededor de los $2.000 cada una, o una GPU de 48 o de 96 GB que va a andar ya cercana a los $10.000. Entonces, por eso hoy día es difícil correr modelos de forma local porque necesitas harta infraestructura. En términos de tarjeta madre, procesador y el resto de memoria, no necesitas tanto, necesitas harta GPU. Claro. Bien, bien, perfecto, gracias, Darío. Vale. Eso sería, chicos. ¿Alguno más Perdón, tiene? Darío, Dime. perdón, ya que estamos, aprovecho la oportunidad. Eh, Yo entré un poquito tarde, ¿no? Pero igualmente voy a revisar el código. Esta forma de hacer el indexado. Por ejemplo, yo trabajo mucho con Qdrant y yo no estuve investigando tanto sobre si se podía hacer indexado semántico, o sea, la recuperación semántica. Perdón, el chunking semántico. ¿Eso tenés idea si en Qdrant eso se puede hacer también, así como en Postgres, se puede manejar de la misma forma? Es que no depende del gestor de base de datos, eso es un código que tienes que hacer en Python, porque es un Directamente, proceso, exacto. claro, es un proceso que se aplica al texto y eso va a generar chunks que están cortados semánticamente. Entonces, Bien, no tiene que ver con el motor de base de datos, sino que tiene que ver con un proceso matemático que se hace antes sobre el texto que te va a dar los chunks agrupados semánticamente y después eso tú le calculas el vector y lo guardas donde tú quieras. exacto. Es un paso anterior. Bien, Un perfecto, paso gracias, anterior. Darío. Sí, un paso anterior. Y eso está en el código, ahí lo pueden ver en el código. Bien. Ya, chicos, creo que estamos. No sé si alguien más tiene alguna duda. Si no, nos estaríamos viendo en el próximo, que espero sea pronto. Sí, ahí, Darío, quizás, no sé, poder verlo en otras sesiones. Hay un concepto que se llama CAG,
que es como de dominio específico, no sé si te ha tocado algo similar. Es No, como no lo he visto. la ¿Cómo se parte de... llama? voy a enviar el link por el chat. Vale, mándate el link por el chat y ahí le echamos un ojo. Vale. Vale, sí, hay tantas cosas que se pueden hacer. Mi intención es hacer uno de grafo. Igual es súper bonito, pero no he tenido tiempo, he estado muy colapsado de agenda. Pero vamos a hacerlo, tarde o temprano van a llegar. Van a llegar en algún momento. Vamos a detener la grabación.